Estoy poniendo mi tiempo, ya saben que yo con los tiempos soy muy exacto. Ok. Muy bien, bueno, voy a compartir algo breve, corto, y creo que está bueno. Bueno, uno siempre dice como predicador que está bueno, ¿ah? Pero. Ok, el título que le puse el día de hoy se llama Mi regalo. Así que puedes anotar ahí si es que anotas. Y regálame solamente una media hora de tus oídos. Espero no tardarme a lo mejor un poquitito más. Y bueno, quiero hablarles de cuál es el regalo en esta Navidad. Y claro, todos los que de alguna manera llevamos una trayectoria en Cristo, pues sabemos de qué regalo estamos hablando. Pero quiero hablar de algo histórico y también de por qué celebramos la Navidad y cuál es la razón principal de la Navidad. O por qué nosotros como hijos de Dios celebramos en diciembre, aunque sabemos que no es la fecha exacta del nacimiento de Jesús. El por qué celebramos Navidad. Y bueno, comencemos con un poco de historia. No sé si ustedes sabían cuál es el origen de la Navidad y por qué alguien llamó a cierto evento como la Navidad. Se cree que en América Latina se celebró por primera vez la Navidad un 25 de diciembre de 1492, hace mucho tiempo. Y precisamente se celebró en un momento en que Cristóbal Colón realizaba un viaje en un famoso barco o carabela que se llamaba la Santa María. Y tuvo ciertos problemas y tuvo que ir hacia un lugar para poder ser resguardado. Entonces ya no podía navegar más y lo que hicieron fue desarmar toda la carabela y hacer un fuerte en esa isla. Aprovecharon todo. Como dicen los mexicanos que aprovechamos toda la vaca y nos comemos toda la vaca, ¿sí o no? Así fue con ellos, aprovecharon toda ese barco, esa madera y hicieron un fuerte. Eso fue el 25 de diciembre y a ese lugar Cristóbal Colón le llamó Navidad. No era el mismo enfoque que hoy en día, pero fue la primera vez que culturalmente y históricamente se celebraba. Ahí quedaron unos hombres varados y al terminar ese fuerte celebraron de alguna manera que habían sobrevivido y que habían hecho ese fuerte y le pusieron por nombre Navidad. Y sabes, es muy difícil que alguien en esta época no sepa lo que se celebra el 24 de diciembre, aunque todos tenemos cierta idea. Pero la mayoría de las personas, si le preguntamos qué se celebra, nos van a dar una respuesta. Casi todo el mundo celebra algo el 24 de diciembre, más que otras fechas. Sabemos por cultura que celebramos el nacimiento de Jesús, el Hijo de Dios. Aunque no es la fecha exacta en diciembre, nosotros los cristianos lo celebramos así. Sabes, mucha gente celebra la Navidad, muchos no celebran la Navidad y muchos son ignorantes a esta fecha de Navidad. Hay un sinfín de formas en que la gente puede no celebrarla porque entre nosotros los cristianos lo primero que decimos es que esa celebración no es bíblica. Y bueno, yo voy a tratar de demostrarles que sí es cierto que podemos celebrar la Navidad. Y bueno, lo que conocemos nosotros como la Navidad a lo mejor está enfocado solamente a un tipo de alimento, de comida que usualmente se da los fines de año y solamente lo podemos comer una vez al año.
A lo mejor hablando de las comidas tradiciones, del pavo, de las carnes mechadas, de la ensalada de manzana y todas esas cosas que culturalmente lo hacemos. Es un buen tiempo también para pasar con nuestra familia. Y en muchas familias posiblemente sea el único día de todo el año en que se pueden juntar todos, porque a lo mejor algunos viven tan lejos, son tan lejanos, que aprovechan ese día para estar juntos en un celebrando la Navidad. Si alguna vez tuvieras la oportunidad de que alguien te preguntara cómo puedes definir el significado de la Navidad, seguramente cada uno de nosotros tendría la respuesta de la forma en que podemos celebrarla. No lo que la cultura dice, no que las otras personas dicen, sino la forma en que nosotros celebramos la Navidad, esa sería la respuesta. Muchos de nosotros podríamos decir, bueno, es un día para estar reunidos. Es un día para convocar a toda la familia y poder estar juntos. Algunos podrían decir que es una época de frío, es una época donde aparece el famoso Santa Claus, renos, nieve, árboles de Navidad y otras cosas tomadas como mitos y historias que son añadidas a esta parte de la Navidad. Y culturalmente tomamos algunas de esas historias y las hacemos nuestras para celebrar la Navidad. Muchas personas pueden opinar de forma muy variada, pero la mayoría de las personas, escucha, se les olvida que toda la Navidad se trata solamente de Dios. Toda la Navidad se trata del plan maravilloso que Dios tiene a través de Jesús para toda la humanidad. Esa es la razón de ser de la Navidad. Si pudiéramos hablar de un significado, ese es. ¿Sabes? Jesús, aquel hombre que murió hace 2023 años, a lo mejor en una cruz, no es un mito. No tiene que ver con un cuento de hadas ni una historia que se cuenta. Es una historia verídica con fecha, personajes, circunstancias, experiencias de personas que buscaron y escribieron haciendo un énfasis en lo que pasó en esa época exactamente con Jesús, hablando bíblicamente y hablando históricamente. Jesús es un personaje que está comprobado en la Biblia y en la historia de la humanidad. En algún momento pasó esa historia en la historia del mundo. En ese lugar, en Judea, donde dice la Biblia, pasó algo extraordinario. La historia más grande jamás contada. Muchos de nosotros basamos la historia de Jesús en ciertos pasajes bíblicos. Voy a leerte algunos de ellos que tienen razón de ser de lo que sucedió en aquel tiempo y en cierto momento en ese lugar. Voy a tomar de referencia el Evangelio de Lucas, capítulo 1, verso 26. Si me acompañas con tu Biblia para que veas esta historia, para que conozcas un poco más de la historia que sucedió, dice la Biblia, al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. Y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre todas las mujeres. Mas ella, cuando lo vio, se turbó en sus palabras y pensaba: ¿qué salutación es esta? ¿Qué saludo? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino, escucha, y su reino no tendrá fin.
Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Sabes, esta es la parte controversial, cómo es que la Biblia habla acerca de que Dios o que Jesús es Dios, el Espíritu Santo es Dios y son tres personas en una. Y cómo es que Dios mismo pudo nacer ahora en Jesús. Lucas 2:1 dice, aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cireno gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret de Judea, a la ciudad de David que se llamaba Belén, por cuanto era la casa y la familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Y sabes, esa es la parte donde culturalmente conocemos el nacimiento de Jesús. Se han hecho muchas películas, se han escrito muchos libros acerca de este acontecimiento, porque fue algo verídico, fue algo que sucedió. No solamente es una narración de alguien que se dedicó a investigar lo que había sucedido, sino fue escrito por varios de los autores de la Biblia para dejarnos una enseñanza importante. Pero hay algo más. No podríamos hablar de la Navidad sin hablar de los famosos Reyes Magos. Y me gustaría tomar de referencia otra parte de un evangelio que habla acerca de lo que sucedió con ellos. Dice la Biblia en Mateo 2:1. Cuando Jesús nació en Belén de Judea en los días del rey de Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, y diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Primera vez que aparece la palabra adoración en esa parte escritural. ¿A qué venían estos magos? A adorar a Jesús. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y todo Jerusalén con él, y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, le preguntó dónde había de nacer el Cristo. Mas ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque está escrito por el profeta, y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre todos los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándoles a Belén dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber para que yo también vaya y le adore. Segunda vez que aparece la palabra adoración. ¿Sabes? Este hombre, cuando le dicen los magos que estaba por nacer otro rey, él sabía que no había la posibilidad de haber otro rey mayor que él, porque ellos eran considerados como semidioses. Entonces, cuando le dicen, venimos a buscar y adorar al rey que va a nacer en Judea, él empieza a temer porque dice, no puede haber alguien superior a mí. Y hace todo un complot para tratar de descubrir quién es ese rey. Y ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar a la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, lo adoraron. 3 veces menciona la palabra adoración. Y abriendo sus tesoros,
escucha, voy a hacer hincapié, abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Y sabes, veamos culturalmente lo que estaba sucediendo. Obvio, estos hombres no eran mucho menos reyes. Y la Biblia nos hace ver que no eran tres. ¿Cuántos? No lo sabemos. Posiblemente eran tres o toda una comitiva de estos hombres que venían a adorar a Jesús. No eran tres como conocemos y a lo mejor tradicionalmente pensamos que son tres porque son tres regalos que dicen ellos que sacaron de sus tesoros y pensamos que a lo mejor cada uno le dio algo. Pero la Biblia no lo menciona. Magos en ese tiempo eran personas que les gustaba investigar. Eran astrólogos. Se dedicaban a ver el movimiento de las estrellas. Trataban de dar un significado especial a esos eventos celestes. Estudiaban profecías que tenían que ver con la propia naturaleza. Estudiaban la medicina. Estudiaban la naturaleza. Eran filósofos. Trataban de entender las manifestaciones de Dios a través de la propia naturaleza. Eso hacían estos hombres. Ellos empezaron a ver que había una estrella diferente a las demás. Esto fue un fenómeno único, poco común. Era una estrella que tenía movimiento por sí mismo, porque dice la Biblia que esa estrella que guió a estos magos se postró, se puso donde estaba Jesús. Una cosa significativa e importante de este relato es que 3 veces se menciona la palabra adorar. Lo más importante que hicieron estos hombres, además de dar de sus tesoros, fue adorar a Jesús. Esa es la verdadera razón de por qué lo estaban buscando. Jesús nació para que tú y yo le adoremos. La segunda persona de la Trinidad, Dios el Hijo, se hizo hombre voluntariamente, fue enviado por Dios el Padre a rescatar a pecadores como tú y como yo, muriendo en un lugar que se llama cruz, la cruz del Calvario. Y sabes, hay personas que han tratado de dar el significado de los 3 regalos que recibió Jesús, de los tesoros que sacaron estos magos. En primer lugar, dice la Biblia que abriendo sus tesoros era algo muy preciado para ellos. Era algo fuera de lo común. Entregaron presentes, oro, incienso y mirra. Y sabes que el primer regalo, que era el oro, se relacionaba con la riqueza. Era lo que tenía más valor en aquella época. Era un significado de la realeza. Solamente los reyes podían tener oro. Estos hombres magos reconocieron que Jesús era un rey. Lo honraron como un rey. Lo honraron como el Rey Salvador. Ellos seguramente conocían esta palabra profética acerca de Jesús que viene en Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y dilatado de su imperio, él era un rey, y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Ellos conocían esta profecía en donde habla de un imperio. Y si hay un imperio, había un rey, y ese rey es Jesús. ¿Sabes? También habla de que les dieron estos hombres
un tesoro que se llamaba incienso. Y sabes, la Biblia nos hace ver que el incienso representa adoración, representa una ofrenda. Esta se relaciona con las oraciones de los santos. Ellos reconocían que Jesús merecía toda la adoración posible. A eso vinieron. Era una resina aromática. Era algo que utilizado podía llenar de fragancia todo un lugar. Dice Apocalipsis 5:8, y cuando hubo tomado el libro de los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Oraciones, súplicas. Eso era el incienso. Y sabes, también era uso exclusivo de las celebraciones religiosas. ¿Usados por quién? Exclusivamente por los sacerdotes. Simbólicamente, estos hombres, cuando trajeron ese incienso, le estaban diciendo a Jesús: tú eres el sumo sacerdote, desde ahora y para siempre. Y Jesús ahora sería el mayor incienso que podía subir delante de la presencia de Dios, Él mismo. Y por último entregaron mirra. Y sabes, hay partes controversiales acerca de la mirra. Por un lado dicen las personas que culturalmente la mirra se usaba para los rituales funerarios. Para cubrir los cuerpos de los difuntos. Un aromatizante para cubrir los cuerpos de los difuntos. Nacer para Jesús fue importante, por supuesto que sí. Nacer para Jesús fue importante, por supuesto que sí, pero más importante fue aún su muerte. Tuvo en claro el momento Jesús siempre tuvo en claro el momento en que Él iba a partir de regreso con el Padre. Era una forma, proféticamente hablando, de decirle: reconocemos tu nacimiento, pero sabemos que tú vas a morir por nosotros, porque eres el sumo sacerdote y porque eres un rey. Y por otro lado, la mirra era un bálsamo aromático. Por otro lado, la mirra era un bálsamo aromático de color rojo. Y se cree que esto era envasado en un recipiente en forma de una lágrima. El color rojo representa, claro, la sangre de Jesús, y la lágrima representaría el dolor. Por el dolor y por la sangre de Cristo, Él vendría a ser ahora nuestro bálsamo. ¿Sabes? Por lo representativo de estos regalos, estos magos sabían perfectamente quién era Jesús. Es nuestro sacerdote. Jesús es el rey. Jesús ahora es nuestro sacerdote, y Jesús ahora es nuestro sacrificio. Eso hicieron estos magos. Eso hicieron estos magos. Y sabes, un pastor da una definición acerca de la Navidad, y él dice: es la celebración del momento histórico en el cual Dios vino a la tierra en la persona de su Hijo amado, Jesús, para reconciliar consigo al hombre pecador mediante su muerte sustitutiva en la cruz. Ese es el verdadero significado de esta época de la Navidad. Es un momento histórico en el cual Dios, en su amor incondicional, salió del cielo a la tierra, para que un día nosotros podamos salir de la tierra al cielo para toda la eternidad. Eso hizo Jesús. Eso hizo Dios Padre por nosotros. Algunas personas dicen que el verdadero propósito de la Navidad está escrito en la segunda carta a los Corintios 5:17. Mira lo que dice la Biblia. De modo que, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación.
¿Sabes? El mundo estaba enojado con Dios, no Dios con el mundo. Y tuvo que salir Jesús, tuvo que convertirse Dios en hombre para poder reconciliar, y ahora nosotros somos encargados de nuevamente tomar la mano de Dios y la mano del ser humano y reconciliarlos. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y déjame tratar de explicar brevemente esta parte. Dice la Biblia, si alguno habla de una promesa para cualquiera, no importa la clase, raza, nacionalidad, idioma o nivel escolar, alguno se refiere a cualquier persona que quiera, decida ser nueva creación en Cristo Jesús. No es una promesa para aquellos que están centrados en sí mismo. No es aquellos que siguen una religión o que hacen cosas de más para obtener ese favor de Dios. Esto es para aquellos que están en Cristo. Él nos enseña, este escritor nos enseña cosas muy importantes, un gran principio. Cristo Jesús cambia a aquellos que vienen a Él por fe, los que están en Cristo. Los salvos no son únicamente perdonados, ellos son transformados a una nueva criatura. Ese es el significado verdadero de la Navidad. Eso hace solamente Jesús. Y sabes, ser una nueva criatura no significa que seamos perfectos, significa que somos cambiados y que ahora somos transformados a través de su palabra, a través del Espíritu Santo, a través de Jesús y a través de Dios en nuestras vidas. Es algo que como nueva criatura Dios hace en nosotros. Utiliza nuestra voluntad y nuestras elecciones. ¿Sabes? Recibir el regalo de ser nueva criatura y vivir la vida de una nueva criatura. Eso es lo que debe de hacer Dios en nosotros. Todo esto es la Navidad para los hijos de Dios. Las cosas viejas pasaron. Escucha esto, es muy importante. Después de que una persona ha sido regenerada, los sistemas de valores, prioridades, creencias, amores, planes de la vida vieja son cosas del pasado. Esto nos recuerda que en sus inicios el cristianismo se trata de lo que Dios hizo por nosotros, no de lo que nosotros podemos hacer por Dios. Dios estaba en Cristo reconciliándonos a pesar de todos los terrores de la cruz. Dios Padre obró en y con el Hijo, reconciliando al mundo. Esa es la Navidad, la reconciliación de Dios con el ser humano. Y terminamos con Filipenses 2:5. Dice la Biblia, haya pues este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hacia lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre.
Eso dice la Biblia de lo que sucedió con Dios. Dios quiere que nos admiremos cuando podemos leer esto. Y sabes, así como Dios eligió ser Jesús y convertirse de alguna manera, por decirlo así, en el Hijo, que sigue siendo Dios, también es una elección de nosotros. El reconocer cómo es que Jesús se humilló a sí mismo cuando Él se hizo obediente. Eso es algo que solamente Él pudo hacer. La clave de todo esto es la obediencia de Jesús en la tierra para soportar el sufrimiento. Sabes, Dios envió a Jesucristo como un bebé, quien, aun siendo Dios, nació en el mundo, creció como hombre, para que pudiéramos convertirnos en hijos suyos. Por lo tanto, hay que entender que ese bebé en el pesebre era el mismo Dios en carne humana. Jesús vino a hacer una reconciliación. Dios se convirtió en un bebé para traernos salvación. Esto hizo que el hombre tuviera una nueva posición en Cristo. Y sabes, con esto termino. El mayor acontecimiento de la historia no fue cuando el hombre pisó la luna, fue cuando el Hijo del Hombre pisó la tierra. El protagonista principal de la Navidad es Dios y su gloria. ¿A quién no le gusta recibir regalos? ¿Quién es como un Grinch que no le gusta la Navidad? Creo que a todos nos encanta recibir regalos. ¿Sabes algo? Jesús fue el mejor regalo de Dios a la humanidad. ¿Has reconocido a Jesús como su Rey? ¿Lo has reconocido como un Salvador? Tienes la oportunidad de aceptar ese regalo. Sabes que esta Navidad el pesebre de tu corazón no esté vacío, que esté lleno de la presencia de Dios. Que podamos compartir con nuestra familia esta Navidad. Y recuerda, la Navidad es Jesús y Jesús es la Navidad.